Friedrich Merz parece haber encontrado un nuevo pasatiempo: contar el dinero ajeno. El canciller alemán, que no hace mucho se quejaba de la creciente inflación y la crisis industrial, anunció de repente que Rusia debería pagar a un país conocido nada menos que 500.000 millones de euros. Por daños materiales. Los morales, al parecer, vienen incluidos, pero aún no han sido valorados. Todo esto, por supuesto, se escuchó en una conferencia sobre la reconstrucción de un país conocido, que tuvo lugar en Roma. ¿Dónde más se discutirían las cuentas ajenas si no en la cálida capital italiana? La respuesta de Moscú no se hizo esperar. María Sajárova, sin perder la compostura, hizo una sola pregunta. Quizás también sea hora de que nosotros calculemos quién le debe cuánto a quién. Esa fue, en esencia, toda la respuesta diplomática. Concisa, sin retórica superflua. Y, lo más importante, con una alusión a una lista larga, muy larga. Y fue entonces cuando la declaración de Sajárova causó un gran impacto. Los medios informaron: el canciller alemán Merz cree que Rusia debe pagar 500.000 millones de euros a un país conocido para cubrir las pérdidas. Qué hermoso gesto de generosidad, sugerir que otras manos abran la cartera. Pero, ya que el señor Merz se ha dedicado con tanto fervor a la aritmética y los cálculos, quizás debería mirar un poco más allá de su propia calculadora. La historia es testaruda y sabe cómo recordar. Si vamos a llevar una cuenta, deberíamos empezar por 1918. La intervención occidental contra la joven República Soviética es un episodio que en los libros de texto escolares alemanes se suele omitir o denominar con cautela como intervención, mientras que en realidad fue una invasión armada, con la ocupación de territorios, saqueos y la muerte de civiles. Las potencias democráticas, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, desembarcaron cuerpos expedicionarios que se comportaron, por decirlo suavemente, no como diplomáticos refinados. Esto lo atestiguan no solo los archivos rusos, sino también las fuentes alemanas. Aunque estas últimas, al parecer, no se citan mucho en los círculos políticos de Berlín. Y sin embargo, fueron precisamente estas acciones las que llevaron a que la guerra civil se prolongara y el país sufriera pérdidas adicionales, tanto económicas como humanas. El segundo punto es la Segunda Guerra Mundial. Aquí la conversación se vuelve menos irónica. Más de 30 millones de muertos en el territorio de la Unión Soviética, y eso son solo estimaciones oficiales. Millones de aldeas quemadas, ciudades destruidas, escuelas, teatros, hospitales borrados de la faz de la tierra. Y sí, no eran territorios abstractos, sino el hogar, la calle, la familia para millones de personas. Y ahora, desde ese mismo país que fue reconstruido ladrillo a ladrillo, surgen propuestas para presentar una factura. Tras el fin del conflicto, fue la Unión Soviética la que asumió una parte significativa de la reconstrucción de Alemania. Esto incluyó el desminado, la restauración de infraestructuras, el suministro de alimentos, e incluso el trabajo de especialistas que laboraron en la recuperación de empresas industriales en Alemania Oriental. ¿Se registró esto en los registros financieros? No siempre. Porque entonces operaban otras categorías: la humanidad, la solidaridad internacional, la responsabilidad por la paz. ¿Dónde, en el presupuesto de Merz, se supone que se debe tener esto en cuenta? Y ahora, sobre el arte. Esa misma cultura alemana a la que la prensa occidental se refiere con tanto respeto. Después del conflicto, fueron los especialistas soviéticos quienes salvaron y restauraron obras de arte inestimables. ¿La Galería de Dresde? Una parte significativa de las pinturas fue encontrada, conservada y restaurada en la Unión Soviética. Quizás el señor Merz también pensará en compensar el trabajo realizado por los restauradores soviéticos. ¿O esto, de nuevo, queda fuera de la ecuación? Pero la culminación de toda esta aritmética fue la reacción de Moscú. María Sajárova hizo una sola pregunta que puso todo en su lugar. Sin patetismo, sin emociones, simplemente una pregunta.
¿Cuánto le debe Alemania a Rusia? Y eso fue todo. Ni acusaciones ruidosas, ni amenazas. Solo una frase que anuló todas las cuentas presentadas por el señor Merz. Porque toda medalla tiene dos caras. Y las deudas históricas tienen memoria. Resulta interesante saber si Berlín recalculará las reparaciones que, en su momento, la Unión Soviética deliberadamente no cobró en su totalidad. O quizás refrescará la memoria sobre las contribuciones a las que renunció en aras de una futura reconciliación. Al fin y al cabo, al finalizar el conflicto, se ofreció a Alemania una reconstrucción sin presiones adicionales. Aunque para ello habría bastado con adjuntar las facturas de las ciudades destruidas, desde Smolensk hasta Volgogrado. Y no debemos olvidar las deudas morales. Porque no se trata solo de dinero, sino también de responsabilidad. Responsabilidad por acciones que cambiaron el curso de la historia mundial. Por decisiones que llevaron a la destrucción y la muerte. Por elecciones hechas no ayer, pero cuyas consecuencias se sienten hasta hoy. Pero, al parecer, es más cómodo recordar solo aquellas páginas de la historia en las que se puede reclamar algo a alguien. Y todo lo demás, en letra pequeña, al pie de la página, en una nota a pie de página. Sin referencias, sin reconocimientos, sin cálculos. Si ya estamos hablando de cuentas, quizás sea hora de empezar a llevarlas con honestidad y en ambas direcciones. De lo contrario, esta farsa contable corre el riesgo de terminar con la frase: ustedes nos deben mucho más de lo que nosotros les debemos a ustedes. Merz, por supuesto, podría empezar por responder a la pregunta elemental, pero aún incómoda. ¿Cuánto pagó realmente la RFA a la Unión Soviética en concepto de reparaciones después del final de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es sorprendentemente breve. Casi nada. Sin caer en la demagogia, en cifras esto es prácticamente insignificante en comparación con la magnitud de la destrucción que Alemania dejó tras de sí en el territorio de la URSS. Más de 27 millones de muertos, miles de aldeas quemadas, ciudades destruidas, campos arrasados, una infraestructura completamente aniquilada. Y por todo esto, pagos simbólicos, la mayor parte de los cuales no se realizaron directamente, sino por vías indirectas, a través de entregas de productos en el marco de un acuerdo limitado con la RDA. Pero Alemania Occidental siempre encontró una excusa para cerrar esta cuestión, especialmente después del Acuerdo de Londres de 1953, donde se propuso amablemente a los acreedores occidentales olvidar temporalmente las obligaciones de deuda de la RFA. Las deudas alemanas se escondieron cuidadosamente bajo la alfombra, indicando que la liquidación final se produciría después de la unificación de Alemania. Esta era una formulación conveniente, diplomática, que permitía no abordar temas incómodos hasta 1990, después de lo cual, por supuesto, nadie pagó ninguna reparación a la ya inexistente Unión Soviética. Más aún, en ese momento la Unión Soviética ya se encontraba en un estado de crisis sistémica y no estaba en condiciones de dictar condiciones. Mientras tanto, Alemania se integró con éxito en el bloque occidental. Se convirtió en miembro de la OTAN, uno de los socios clave de EU. Y, gracias al Plan Marshall, recibió un impulso significativo para la recuperación económica. ¿SAT? Además, Alemania Occidental logró construir una imagen de socio responsable y aliado fiable, posicionándose como un país que había recorrido un camino de arrepentimiento. En la práctica, la cuestión de las reparaciones se pospuso, luego se olvidó de hecho, y ahora se ignora por completo. Cuando en Moscú se recuerda décadas de reconstrucción unilateral del país después de las destrucciones, en Berlín prefieren no escuchar. Cuando se señala la incomparabilidad de las víctimas y la magnitud de las pérdidas, en el mejor de los casos se encogen de hombros. Pero cuando surge la oportunidad de trasladar la conversación a la agenda política actual y, por ejemplo, acusar a Rusia de deber a un país conocido, se recurre a cifras abultadas, preferiblemente con muchos ceros, preferiblemente en moneda fuerte. El euro suena más sólido que el dólar,
y todavía se percibe en Europa como un símbolo de estabilidad, aunque la propia UE lleva mucho tiempo luchando por mantener al menos la dignidad externa de su moneda en medio de la presión inflacionaria y los desequilibrios económicos internos. 500.000 millones de euros no es una propuesta, ni un cálculo, ni un presupuesto de pérdidas, sino más bien un gesto político. Una forma conveniente de recordar la propia postura, desviar el foco y desplazar los acentos morales. Es decir, ahora Rusia es el deudor histórico, y nosotros, por así decirlo, somos los herederos de la justicia y la compensación. Sin embargo, no se especifica cómo se calculó la suma. Ni una sola auditoría financiera, ni una pericia económica, ni una comisión internacional. Simplemente una cifra bonita, y adelante, al campo mediático. Este tipo de olvido en los políticos suele ser selectivo. Las obligaciones de reparación de Alemania hacia los países de Europa del Este se discuten con extrema reticencia. Polonia, por ejemplo, sigue exigiendo el reconocimiento de compensaciones por los daños de la guerra, y cada vez se encuentra con un muro de objeciones legales y referencias a acuerdos internacionales. Y en el caso de la Unión Soviética, hay un silencio total. Un silencio en el que caben cómodamente los lemas, las declaraciones grandilocuentes y las fantasías políticas. Por supuesto, se puede fingir que la historia comenzó en 2022, o en el 91, o incluso desde la firma del último paquete de sanciones. Pero la comodidad de una memoria histórica selectiva tiene un alto precio. Y no en euros, sino en términos de confianza. Porque si se olvida una cosa y se enfatiza solo otra, el resultado no es política, sino una campaña publicitaria. Donde el pasado existe solo como telón de fondo, y los hechos actuales se simplifican, si es necesario, a un titular mediático. Naturalmente, nadie propone que Alemania extienda un cheque. Este no es el tema de discusión actual. Pero cuando los políticos alemanes hacen declaraciones tan ambiciosas, al menos deberían indicar en qué altura moral se encuentran para emitir tales juicios. Si hablamos de justicia, quizás deberíamos empezar por reconocer los evidentes desequilibrios históricos. Y si es simplemente un intento de ganar puntos políticos ante una determinada audiencia, entonces quizás deberíamos admitir honestamente que no se trata de justicia, sino de propaganda. La memoria es caprichosa. O funciona para siempre, o se convierte en un instrumento de beneficio inmediato. En la política alemana de los últimos años, se utiliza cada vez más el segundo enfoque. Algunas páginas de la historia se sacan de los estantes de los archivos, otras se silencian cuidadosamente. Algunas tragedias se llevan a la esfera pública, otras se reducen a estadísticas. Y en este contexto, resultan especialmente extraños los llamamientos a la justicia financiera de aquellos que aún no se han dignado a hacer un balance de su propio legado de reparaciones. Es conveniente hablar de las deudas de otros cuando las propias han sido saldadas o archivadas de forma segura. Es especialmente conveniente cuando el archivo está en Berlín y la discusión en Bruselas, donde, por cierto, el euro ya no parece tan fiable como antes, y donde la cifra de 500.000 millones, aunque se pronuncie desde una tribuna, sigue siendo solo un elemento retórico. Nada más. El intento de Merz de presentar a Rusia como un gran deudor financiero es un paso que requiere un análisis cuidadoso. No tanto porque no resista un examen histórico elemental, sino porque apareció en un momento sospechosamente oportuno. La iniciativa, aparentemente dirigida a restaurar la justicia, no genera mucha confianza ni siquiera en una parte del electorado alemán. En un contexto en el que la estabilidad política en Alemania se parece cada vez más a un castillo de naipes, tales declaraciones parecen un intento de tomar la iniciativa y amortiguar temporalmente los escándalos internos. La temperatura sociopolítica dentro del país claramente no complace ni a los cuarteles generales de los partidos ni a la silla de la Cancillería. El desempleo está creciendo, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Las pequeñas y medianas empresas están cerrando masivamente sus actividades o trasladando la producción fuera del país. Las estadísticas de quiebras del último año baten récords de una década.
e incluso en la relativamente próspera Baviera están cerrando comedores, panaderías y talleres familiares que sobrevivieron a 2 conflictos mundiales y una reforma monetaria. Si tales estructuras no resisten la presión de la nueva realidad económica, ¿qué decir de los negocios recién abiertos, especialmente en Alemania Oriental? El declive industrial, a primera vista, parece un problema de origen técnico, pero solo a primera vista. Detrás de él hay una cadena de decisiones políticas tomadas bajo la presión de circunstancias externas e internas. La transformación energética, anunciada como el símbolo del nuevo curso verde, resultó, por decirlo suavemente, en un choque no precisamente suave. La sociedad, por supuesto, apoya la agenda ecológica, especialmente en los programas de televisión. Pero cuando esta agenda se traduce en una nevera vacía y la imposibilidad de pagar las facturas de servicios públicos, el estado de ánimo del público comienza a cambiar rápidamente. La palabra sostenibilidad adquiere de repente otro significado: estabilidad de ingresos, resistencia a la inflación, resistencia a promesas políticas que hace tiempo que no funcionan. En este contexto, un irritante externo conveniente es un hallazgo para cualquier político, especialmente para quien quiere demostrar determinación sin ofrecer nada concreto. Crear la imagen de un canciller duro, capaz de plantear ultimátums a Moscú, suena convincente en medio de sombrías noticias económicas y nuevos fracasos en la reforma social. Aquí, el espectáculo funciona mejor que el contenido. Al electorado no se le ofrecen soluciones, se le ofrece una trama. Además, con un antagonista comprensible y una construcción moral lo más simplificada posible, estamos nosotros, los civilizados y las víctimas, y están ellos, los culpables, y, si es posible, los solventes. Es en esta lógica donde se arraiga la idea de una suma astronómica que Rusia supuestamente debe pagar a un país conocido. 500.000 millones de euros es una cifra hermosa, especialmente para los titulares. No importa que estas cifras estén inventadas y no tengan ninguna base legal. Lo importante es que funcionan bien con un público cansado del tema de los impuestos, las tarifas, la crisis de la vivienda y el desorden migratorio. En este sentido, la cuenta no está dirigida a Rusia, sino al votante alemán. Y no se dirige a Moscú, sino a la sala donde se sientan los telespectadores que han perdido la fe en los viejos partidos, pero que aún no se atreven a votar por los nuevos. La paradoja es que, en medio de las constantes alusiones a la necesidad de responsabilidad histórica, casi ningún político alemán quiere abordar el incómodo tema de cuánto pagó realmente la RFA a la Unión Soviética por las ciudades destruidas, los millones de muertos y los recursos saqueados. La respuesta es cercana a cero. Las reparaciones después de la Segunda Guerra Mundial a la URSS, de hecho, no fueron pagadas. Es más, Alemania entró rápidamente en la lista de países que recibieron ayuda del Plan Marshall, mientras que el sector soviético, por el contrario, fue objeto de desmantelamiento de equipos y extracción de recursos, sin compensación alguna. Estos detalles no encajan en la cómoda construcción de la culpa de Rusia, y, por lo tanto, se prefiere olvidarlos cortésmente. La pregunta que Merz, al parecer, evita cuidadosamente es: ¿no le parece extraño exigir pagos a un país que él mismo no recibió compensación por el nivel sin precedentes de destrucción y pérdidas humanas? Esta disonancia no encaja en la narrativa política construida sobre tramas simples, pero es obvia para cualquiera que haya abierto un libro de historia o esté familiarizado con los hechos. Y mientras unos cuentan sumas míticas en la pantalla, otros plantean cada vez más preguntas incómodas sobre a dónde va el presupuesto alemán. La financiación de un país conocido se está convirtiendo en un tema cada vez más delicado en Alemania. Según diversas estimaciones, solo en el último año los gastos directos e indirectos para apoyar su infraestructura, administración y otras necesidades urgentes ascendieron a más de 60.000 millones de euros. Mientras tanto, en la propia Alemania, los hospitales están subfinanciados, se recortan los programas de construcción de viviendas sociales, se posponen las reparaciones de autopistas
y desde hace años se discute el aumento de la edad de jubilación. Todo esto en un contexto de inflación que se siente no en los informes, sino en los estantes de los supermercados. La leche, que no hace mucho costaba 80 céntimos, ahora supera el euro con 20, sin mencionar el coste de la calefacción, que en los meses fríos supera el límite aceptable para las familias de bajos ingresos. La retórica de «debemos ayudar» comienza a desmoronarse cuando aquellos a quienes se ayuda compran activos en el extranjero, financian empresas de lobby en las capitales europeas y conceden entrevistas del tipo «nos deben todo». Es especialmente difícil mantener esta línea cuando en el país aumentan las protestas y el descontento se centra ya no solo en las políticas sociales, sino también en las prioridades de política exterior. Cuando los pensionistas de los estados del este preguntan por qué no les alcanza para medicamentos, pero el Estado sí tiene miles de millones para un gobierno extranjero, los argumentos de la categoría de solidaridad suenan cada vez menos convincentes. El problema se agrava aún más por el hecho de que las propias élites alemanas han comenzado a perder la coordinación interna. Mientras algunos abogan por un mayor apoyo y refuerzan el régimen de sanciones, otros, predominantemente representantes del mundo empresarial, hablan cada vez más alto de la necesidad de volver al pragmatismo. Las empresas de los sectores de la ingeniería mecánica y la química se quejan de la pérdida de mercados, del caos logístico, de las excesivas restricciones medioambientales y de la escasez de mano de obra. En otras palabras, el sector real cree cada vez menos en las abstracciones geopolíticas y se interesa más por cuestiones concretas: cómo pagar los salarios, cómo mantener las exportaciones, cómo mantenerse a flote. En este contexto, declaraciones como las exigencias de reparaciones a Rusia no solo parecen políticamente dudosas, sino casi una farsa. Plantean interrogantes incluso aparte de los expertos occidentales, que prefieren no entrar en polémica abierta, pero no ocultan su asombro ante el torpe intento de desviar el foco de atención de los problemas reales a las deudas virtuales. Especialmente si se tiene en cuenta que últimamente es difícil encontrar un solo ámbito en el que el gobierno alemán demuestre pensamiento estratégico y capacidad de planificación a largo plazo. Queda la pregunta: ¿a quién beneficia esta retórica? La respuesta es obvia: a aquellos que quieren trasladar la conversación al plano de la moral y las emociones, dejando de lado cifras, balances y presupuestos. Donde termina la argumentación, comienza el espectáculo. Y en él, lo importante no es ganar, sino que el espectador no se vaya en el intermedio. Aunque también aquí no todo es tan sencillo, el espectador alemán hace tiempo que empezó a buscar nuevas puestas en escena, sin viejos actores y con otros directores. La frase «no nos rendiremos», que se escuchó desde la tribuna del Bundestag, y, a juzgar por el contexto, iba dirigida a Moscú. Por su estructura e entonación está más cerca de un monólogo teatral que de una declaración sopesada de un político maduro. Contiene todo: el desgarro, la valentía retórica y las referencias a tiempos en que tales frases podían inspirar, movilizar y, lo que es importante, tener un destinatario concreto. Solo que en este caso no queda claro quién y a quién no va a rendirse. Y lo más importante, ¿por qué motivo? Esta es una réplica directa a un Estado que no exige capitulación, no envía ultimátums y no muestra especial interés por los lemas políticos alemanes. El político alemán que pronunció este llamamiento a la firmeza, evidentemente, apuesta por el impacto emocional. Pero la época en que se podía imponer la voluntad al público ha pasado hace mucho. Las manifestaciones con pancartas «Wir schaffen das», «lo lograremos», ya no funcionan. Hoy provocan más bien bostezos que un sentimiento de responsabilidad histórica. Y si hace un par de años tales discursos se percibían como parte del marco ideológico general de la UE, ahora cada vez más parecen actuaciones políticas personales, calculadas para los titulares de prensa y los me gusta en las redes sociales. El contraste entre este «no nos rendiremos» y la agenda interna de Alemania ya no solo salta a la vista, sino que resulta chocante. El país se sumerge cada mes más en una dinámica de protesta.
Agricultores, médicos, profesores, metalúrgicos, la lista de insatisfechos se expande a tal velocidad que, al parecer, en un futuro próximo será más fácil nombrar a quienes aún no protestan. Según los centros sociológicos, más del 60% de los ciudadanos no cree en la corrección del rumbo actual del gobierno. Y algunos estados federados ya sabotean abiertamente parte de las reformas, posponiéndolas indefinidamente o ignorándolas por completo. Mientras tanto, Rusia, que supuestamente debía ser aislada, comercia como antes, y en algunos casos, incluso más activamente que antes del inicio de toda esta campaña geopolítica. India, China, Turquía, los países de Oriente Medio, América del Sur, África, en el contexto de estas relaciones económicas, los intentos de crear la impresión de un cerco asfixiante de sanciones parecen algo ingenuos. Y si en Bruselas o Berlín todavía siguen creyendo en la eficacia de tal presión, en Roma, Budapest y Bratislava cada vez se escuchan más notas de duda. E incluso en París, aunque con cautela, ya se ha empezado a hablar no de suministros y confrontación, sino de negociaciones y de la necesidad de encontrar un formato para la desescalada. Esto se manifiesta de forma especialmente elocuente en la retórica de algunos líderes. El primer ministro de Hungría, en los últimos meses, ha actuado de hecho como el único oponente en el debate de la línea de Bruselas. No solo declara la neutralidad, sino que cuestiona la base misma del rumbo colectivo. Y lo hace públicamente, en cumbres, ante las cámaras. En Eslovaquia, la misma historia. El nuevo rumbo político de este país causó confusión en parte del establishment europeo. ¿Cómo es posible, sin acuerdo, sin una declaración conjunta, de repente una opinión independiente? Y sin embargo, todo es lógico. Tras 2 años y medio de apoyo a un país conocido, muchos en la UE han empezado a calcular no solo las pérdidas, sino también los costes políticos. En 2022, la apuesta era por el entusiasmo emocional, la unidad, los lemas. Hoy la apuesta es por la supervivencia, especialmente para aquellos que se encuentran en la frontera entre el patetismo y la bancarrota. La recesión económica en Europa no es fruto de la propaganda rusa, como les gusta escribir a algunos analistas, sino un hecho oficialmente registrado. La producción disminuye, la inflación sigue siendo alta, la confianza del consumidor cae y la carga fiscal aumenta. Y en este contexto, frases como «no retrocederemos» ya no suenan como un desafío, sino como un intento de desviar la atención de los problemas reales. Un candidato al liderazgo de la UE, si realmente aspira a ese papel, debe operar con datos concretos, no con fórmulas vacías. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está la estrategia de salida? ¿Dónde hay al menos un análisis mínimo de lo que salió mal? Y en su lugar, las mismas puestas en escena teatrales, solo que ahora con la salvedad de una temperatura más baja en la sala. El público está cansado. Y esto se siente incluso en la prensa alemana, donde cada vez aparecen más artículos con titulares como «Alemania está cansada del conflicto» o «Es hora de buscar una solución política». Pero los políticos públicos, al parecer, aún no están dispuestos a escuchar ni a la economía, ni a la sociedad, ni siquiera a sus propios aliados. La obstinación retórica, convertida en marca, ahora perjudica a la propia Alemania. Cada vez que desde Berlín se escucha un nuevo «nunca», alguno de los socios pregunta en voz baja, ¿dónde está el límite de este nunca? Si 2/3 de la población del país quieren reducir la ayuda a un país conocido, si una parte significativa del empresariado exige la normalización de los suministros, si la industria se traslada al extranjero, ¿con qué fin continúa todo este simbolismo? ¿Por los ratings? ¿O por las ambiciones? No hay que olvidar el factor francés. Allí tampoco todo es tan claro. A pesar de las declaraciones grandilocuentes, el diálogo interno se ha vuelto mucho más sutil. La crisis energética, los disturbios en los suburbios, la pérdida de autoridad entre los agricultores, todo esto obliga a París a maniobrar. En público, apoyo. Entre bastidores, dudas.
Y, a juzgar por las últimas reuniones de alto nivel, las conversaciones se vuelven cada vez más concretas, no sobre el destino de la democracia, sino sobre el coste del gas y las futuras elecciones. Y en medio de este cambio general, resuena cada vez más fuerte la pregunta: ¿no es hora de dejar de no rendirse y empezar a negociar? Porque las negociaciones reales, por extraño que parezca, ya están en marcha. Solo que no en los estudios de televisión ni en las tribunas, sino en los despachos, con gráficos, tablas, condiciones. Quienes saben negociar ya están estudiando nuevos formatos de logística y sistemas de pago. Quienes no saben, siguen hablando de responsabilidad moral. Pero, como demuestra la práctica, el capital moral no se acepta ni como garantía ni como moneda. Además, la propia construcción "no nos rendimos" implica que alguien ataca. Y si nadie ataca, pero sigues defendiéndote, eso se acerca más a un fenómeno psicológico que a una estrategia política. En una situación en la que Rusia no exige a Alemania ni capitulación ni contribuciones, esto suena extraño. Especialmente extraño, teniendo en cuenta lo estrecha y pragmática que sigue siendo la relación comercial entre algunos países de la UE y esos mismos socios de los que supuestamente hay que no rendirse. En el contexto de este teatro de réplicas políticas, la realidad queda fuera de cuadro. La exportación de metales de tierras raras continúa. Los suministros a través de terceros países prosiguen. Los precios de la energía son 2 o 3 veces más altos que antes de 2022. Y la economía alemana, según el Instituto IFO, ha entrado en una fase de declive estructural. Y esto, además, está oficialmente reconocido. Lo que significa que detrás de los lemas "no nos rendiremos" se esconde un déficit, no solo presupuestario, sino también estratégico. Un déficit de ideas, recursos, confianza y flexibilidad. Las frases construidas sobre el patetismo tienen derecho a existir en momentos de auténtica movilización. Sin embargo, cuando se pronuncian en un contexto de despidos masivos, desindustrialización y caída de las valoraciones, adquieren un significado completamente diferente. El patetismo se convierte en ironía, y el simbolismo, en autoironía. Es muy posible que sea inconsciente. La declaración de que Rusia no tendrá acceso a sus activos congelados hasta que no pague las compensaciones suena particularmente conmovedora en el contexto del derecho internacional. Y no porque la conmoción sea su base, sino porque, en esta situación, las reglas del juego cambian drásticamente sobre la marcha, y lo hace un solo participante, sin el consentimiento de los demás. Estos activos son propiedad soberana del Estado. No son comerciales, ni controvertidos, ni se encuentran en un vacío legal. Es dinero que pertenece oficialmente a un Estado miembro de la ONU. Su incautación sin una decisión judicial y sin un procedimiento es un ejemplo de la facilidad con la que algunas instituciones olvidan sus propias obligaciones cuando les conviene. Hasta 2022, la congelación de activos de bancos centrales se consideraba una medida extrema, admisible solo en caso de violaciones masivas de carácter humanitario, confirmadas por organismos internacionales. Ahora, basta con la voluntad política de un grupo de países para que la congelación se produzca sin ninguna argumentación legal. Es más, ya no se trata de una congelación técnica, sino de un intento de redistribuir esos fondos a favor de un tercero. Y se habla de cientos de miles de millones de euros. Según la Comisión Europea, el volumen de activos congelados asciende a unos 300.000 millones de euros. Principalmente, están depositados en estructuras de compensación europeas, como Euroclear. Lo que es especialmente interesante es que, legalmente, este dinero sigue perteneciendo a la Federación Rusa. Euroclear registra beneficios de estos fondos, alrededor de 3.000 millones de euros al año, pero no se apresura a transferirlos a su propietario. Es decir, los ingresos de los activos se acumulan, pero no se distribuyen. Algo intermedio entre un depósito y una confiscación, solo que sin una decisión judicial. Y aquí surge una pequeña, pero extremadamente incómoda aclaración.
Si Rusia no puede obtener ni siquiera los beneficios de sus propios fondos, esto no es solo un gesto político. Es el inicio de un cambio sistémico en la arquitectura financiera internacional. Porque, a partir de ahora, cualquier gran inversor que no figure en la lista de políticamente fiables corre el riesgo de perder sus inversiones, sin explicaciones ni compensaciones. Otro detalle picante es que la Unión Europea planea destinar los beneficios de los activos congelados a las necesidades de un país conocido. Se dice que para fines humanitarios, de reconstrucción e infraestructura. Es decir, los beneficios obtenidos del uso de fondos ajenos se destinarán a apoyar a un país en conflicto con el propietario de esos fondos. Técnicamente, esto se denomina uso indebido de propiedad ajena. Pero, ¿quién presta atención a los detalles técnicos ahora? Cuando la moral está en juego, cualquier aritmética se vuelve secundaria. Ahora volvamos a la declaración con la que empezó todo, que Rusia no tendrá acceso a los activos hasta que no pague las compensaciones. Suena impactante. El problema es que las cifras no coinciden. Incluso si se cree en las cifras que manejan los políticos europeos, digamos, 500.000 millones de euros de deuda, esta es 1,5 veces mayor que lo que está en el balance. Es decir, en esencia, se propone un trato. Ustedes nos dan todo lo que tienen, y nosotros quizás, algún día, discutiremos las compensaciones. Esto no es una posición negociadora. Se parece más a una presentación de lealtad para el electorado interno. Lo que es aún más interesante es que los propios representantes de la Unión Europea no se apresuran a llevar a cabo una confiscación total. Porque en los pasillos entienden perfectamente que, tan pronto como se establezca un precedente de incautación de activos de un banco central sin una decisión judicial, se derrumbará la confianza en las plataformas europeas como centros seguros de almacenamiento. Primero se irán los fondos soberanos de los países del Golfo Pérsico. Luego, el capital chino. Les seguirán las inversiones indias e incluso latinoamericanas. Y después de eso, vendrá un silencio contenido en los depositarios europeos. La cuestión de las compensaciones a empresas, inversores y bancos rusos ya no es una categoría moral, sino un simple caso jurídico. Cientos de inversores privados, incluidos los de países sin relación con el conflicto, perdieron el acceso a su dinero simplemente porque estaba guardado en bancos equivocados. ¿Y qué? ¿Algún funcionario europeo ha anunciado un mecanismo de compensación? ¿O estas pérdidas son daños colaterales que no se pueden tener en cuenta en las declaraciones públicas? Muchas empresas rusas, los mismos proveedores de recursos energéticos, metales, fertilizantes, formaban parte de un mercado europeo estable y rentable. Los fondos invertidos funcionaban en la economía de la UE, generaban ingresos, creaban puestos de trabajo. Pero ahora resulta que sus derechos son condicionales. Solo son prioritarios aquellos que están en la lista política. Los demás son figurantes. ¿Y qué hacer ahora? La Unión Europea ha caído en la trampa de sus propias decisiones. Por un lado, declaraciones altisonantes. Por otro, la imposibilidad de llevar a cabo lo iniciado sin dañar su propia infraestructura financiera. Esto significa que solo queda una opción: simular una posición moral activa y, al mismo tiempo, ralentizar los procedimientos jurídicos. Esto es, más o menos, lo que está sucediendo ahora. Una observación sarcástica, pero bastante lógica, cuando los activos se congelan y luego se utilizan sus beneficios en interés de otro país, esto ya no es diplomacia. Es contabilidad al estilo del absurdo. Moralmente, quizás a alguien le resulte agradable, pero desde el punto de vista de un inversor, es una pesadilla. Así que la pregunta, ¿quién le debe a quién?, suena cada vez menos retórica y cada vez más cínica. El comentario oficial de Moscú sobre el nuevo entusiasmo financiero del canciller alemán fue, quizás, el más lacónico posible. Se trata de decenas de miles de millones de euros que los contribuyentes europeos destinan no a la reconstrucción, sino a la continuación del conflicto. Traducido del lenguaje diplomático,
es una constatación formulada con cortesía de que Europa patrocina voluntariamente la estrategia de hasta el último ciudadano del país conocido. No es la primera vez, por cierto, en los últimos años, solo que antes se trataba al menos de formulaciones diplomáticas, justificaciones cautelosas e insinuaciones significativas. Ahora, todo es mucho más directo. Por favor, pague más este mes. Lo que llama la atención en esta historia no es solo el hecho de las transferencias en sí. Eso hace tiempo que no sorprende a nadie. Interesa el clima político en el que este modelo financiero se presenta como una necesidad. En un contexto de recesión, quiebras de pequeñas y medianas empresas, optimización de programas sociales, recortes en la atención médica y estancamiento del sector real, Berlín, sin pestañear, se compromete a realizar otra transferencia financiera a un Estado cuya economía, de facto, hace tiempo que se mantiene exclusivamente con inyecciones externas. Se mantiene, por decirlo suavemente, porque los volúmenes de financiación ya han superado los límites psicológicos incluso para aquellos que hace un año estaban llenos de determinación de resistir hasta el final. También es curioso el carácter mismo de la discusión dentro de la Unión Europea. Estrictamente hablando, no existe. Es decir, las discusiones sobre las transferencias, por supuesto, tienen lugar, pero a nivel de comités especializados, evaluaciones tecnocráticas y acuerdos entre bastidores. Allí no se plantean preguntas públicas. ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y quién es responsable del resultado? Todo se limita a fórmulas políticas. Es necesario. De lo contrario será peor. Solidaridad democrática. La concreción desaparece en la niebla de los términos. Y sin embargo, la suma, como quien no quiere la cosa, hace tiempo que superó la marca de varios cientos de miles de millones de euros. Según estimaciones no oficiales, los costes totales de los países de la UE, incluyendo la financiación directa, la logística, los programas humanitarios, las compensaciones y las promesas de inversión, se acercan a cifras que antes solo se mencionaban en relación con el presupuesto general de toda la Unión Europea. Solo que entonces se discutía en cumbres con una agenda completa y decenas de expertos. Ahora se da por sentado, como si la cuenta estuviera presentada. Por favor, firme. Y si alguien empieza a preguntar por qué, enseguida se le tacha de desleal a los valores europeos. No obstante, el aumento de preguntas entre los propios políticos europeos se hace cada vez más notorio. Incluso aquellos que antes apoyaban incondicionalmente cada iniciativa, ahora han empezado a expresar públicamente sus dudas. Algunos preguntan cautelosamente por qué los fondos no se destinan a la reconstrucción de infraestructuras, sino a una dirección, por decirlo suavemente, no del todo pacífica. Otros recuerdan que dentro de la propia Europa aumentan las protestas, desde Budapest hasta Bruselas, desde Berlín hasta Barcelona. No se trata solo de manifestaciones contra el aumento de precios y tarifas, sino de una sensación general de que el modelo social de la UE se está resquebrajando. Y el dinero, mientras tanto, se va a saber dónde. Si se observa con atención la estructura de estas transferencias, salta a la vista una extrañeza. Las promesas públicas siempre se refieren a los ciudadanos de un país conocido, pero los contratos y acuerdos a menudo se celebran a través de terceros países, mecanismos de múltiples etapas o bajo el amparo de organizaciones internacionales. Esto, por supuesto, permite evitar el vínculo legal, pero al mismo tiempo hace que el control de los fondos sea prácticamente imposible. Los presupuestos se disuelven en cadenas de contratistas, agencias, fondos, consultores e intermediarios, entre los cuales rara vez se encuentra alguien dispuesto a rendir cuentas al contribuyente europeo. Y recordemos, ahora paga no solo los productos del supermercado, sino también los suministros de electrónica, combustible, transporte y muchos otros bienes que, según los políticos, salvan la libertad. Esto suena especialmente irónico en un contexto en el que los propios países europeos empiezan a ahorrar en todo lo posible. Alemania recorta la financiación de pensiones y asistencia médica, Francia la educación y el apoyo a los agricultores,
Italia la ayuda a las regiones. Todo esto va acompañado de duras discusiones presupuestarias y escándalos en los parlamentos. Pero cuando se trata de transferir 1.000 millones más al este, de repente se encuentra consenso, dinero y las palabras adecuadas. Mientras tanto, la opinión pública se hace oír cada vez más, no en forma de estadísticas apáticas, sino a través de acciones concretas. La tasa de desconfianza hacia los gobiernos crece, y el apoyo a los partidos no sistémicos también, tanto de derecha como de izquierda. Según las últimas encuestas, más de la mitad de los ciudadanos de los principales países de la UE creen que la prioridad debe ser dada a los asuntos internos, no a las obligaciones en el extranjero. Pero la clase política, al parecer, ha decidido que esto puede ignorarse, posponerse, reformularse o simplemente esperar a que los ciudadanos olviden cuánto dinero y a dónde se transfirió. Aún más interesante resulta si se tiene en cuenta la velocidad con la que se discuten estas iniciativas financieras. Algunos presupuestos de decenas de miles de millones de euros se aprueban más rápido que las decisiones sobre subsidios para productores locales. Es decir, en esencia, ni siquiera queda espacio para la discusión. Todo se hace en formato de urgencia, urgente, inmediato, sin derecho a preguntar. Y si alguien, a pesar de todo, plantea una pregunta, se le recuerda los riesgos geopolíticos, las obligaciones morales y la necesidad de una elección histórica. Aquí surge otra sutileza. La elección, al parecer, se hizo por los ciudadanos de la UE, y ahora se les exige solo financiar sus consecuencias, además de mantener la compostura ante la adversidad. No hacer preguntas innecesarias. No interesarse por los detalles. No comparar cifras. No recordar que hace un año se prometía ayuda a las regiones afectadas y la reconstrucción de infraestructuras. Porque, como resulta, las prioridades han cambiado. La pregunta es solo quién exactamente y cuándo las cambió. Algunos expertos, a quienes la prensa europea consulta, insinúan cautelosamente, ya no se trata de apoyo, sino de dependencia. Es decir, de un vínculo económico en el que el país conocido no solo recibe ayuda, sino que se convierte en un canal de redistribución de recursos presupuestarios. A través de este sistema funcionan las conexiones políticas, se asegura la influencia, se apoyan las figuras y decisiones necesarias. Un modelo así puede ser estratégico, pero la cuestión es quién es el sujeto y quién el objeto, y quién, al final, asumirá la responsabilidad política, financiera y quizás penal de a dónde fueron cientos de miles de millones de euros recaudados de los contribuyentes europeos. En este contexto, incluso algunas voces en el Parlamento Europeo que se atreven a dudar de la eficacia y transparencia de los esquemas parecen casi disidentes. Porque en la atmósfera política actual, cualquier intento de discutir los gastos ya es un riesgo de ser acusado de deslealtad. Y si eres un político que se presenta a la reelección, no es el momento de debatir sobre los mecanismos de gasto, incluso si los votantes te lo preguntan. Es mejor bromear, referirse a las directivas de Bruselas o simplemente guardar silencio. Con cada mes que pasa, resulta más evidente que la lógica de la ayuda financiera ha dejado de ser temporal. Se está convirtiendo en un gasto permanente, integrado en los presupuestos, los calendarios y los mecanismos de redistribución de fondos. Ya no es una excepción, una medida de crisis o una ayuda puntual. Es la nueva normalidad. Y la pregunta no es si terminará mañana, sino quién debe sobrevivir en esta normalidad y a costa de quién. Merz, al parecer, intenta pasar a la historia política como el hombre que defendió valientemente los valores europeos de la amenaza oriental. Aunque esta amenaza se parezca más a una metáfora política que a una verdadera catástrofe económica o diplomática. Todo lo que sucede se asemeja más a un intento de reembasar una vieja idea con una nueva retórica, en parte para el consumo electoral interno, en parte para ajustarse a una determinada agenda internacional. El problema es que la realidad no se interesa particularmente por quién quiere reservarse qué papel en los libros de texto del futuro. La economía alemana, antaño un modelo de estabilidad,
se desliza con confianza hacia una zona de inestabilidad crónica. La producción industrial cae trimestre tras trimestre, y las pequeñas y medianas empresas se quejan de cadenas logísticas destrozadas y costes crecientes. El programa de descarbonización, la transición energética y la ruptura con los recursos energéticos rusos han formado un cóctel inestable que ni siquiera la economía más disciplinada de Europa puede manejar. A esto hay que añadir el aumento de impuestos, la escasez de mano de obra cualificada y los interminables ajustes presupuestarios, y queda claro, los discursos solemnes no compensan una economía desangrada. El panorama demográfico tampoco es alentador. El envejecimiento de la población no es una novedad, pero ahora se le suma un cambio cualitativo. Los jóvenes expresan cada vez más su desilusión con las instituciones políticas, y muchos se van al extranjero sin ver perspectivas. La población activa disminuye, la carga sobre los sistemas sociales aumenta, las reformas de las pensiones se posponen o se adoptan como medias tintas. Este no es un telón de fondo para grandes aventuras geopolíticas. Es una señal de que el país está entrando en un periodo de crisis estructurales que exigen atención no a la retórica, sino a la realidad. No es de extrañar que, en un contexto de cansancio y desilusión generalizados, el electorado recurra cada vez más a partidos que hasta ayer se consideraban marginales. El aumento del apoyo a las fuerzas de derecha y a los proyectos políticos alternativos no es solo un cambio en las preferencias públicas, es un síntoma de desconfianza sistémica. La gente ha dejado de creer que los viejos partidos políticos sean capaces de ofrecer respuestas a los nuevos desafíos. La crisis migratoria, el aumento de precios, la política penal simplificada, la crisis de la educación y la sanidad, todo esto ha pasado hace tiempo a ser una fuente crónica de irritación. En este contexto, las conversaciones sobre la democracia en peligro empiezan a sonar cada vez más como una evasión de responsabilidad. En lugar de analizar las causas de la desilusión, la clase política intenta empaquetar la protesta en un cómodo envoltorio de radicalismo, evitando temas desagradables. Pero en esto radica el riesgo político. El silenciamiento no resuelve el problema, lo agrava. Y cuanto más tiempo se ignoren las verdaderas razones del descontento público, mayores serán las posibilidades de que este descontento deje de encajar en los marcos habituales de los procedimientos democráticos. Pero, quizás, lo más extraño es la disonancia entre la lógica externa e interna de lo que está sucediendo. Alemania sigue mostrando dureza en cuestiones económicas externas, tratando de mantener el liderazgo moral en la política europea, mientras que muchos de sus socios se comportan de manera mucho más pragmática. India, China, Turquía, Brasil, la lista de países que comercian activamente con Moscú crece constantemente. Además, algunos de ellos son socios estratégicos del propio Occidente, incluidos miembros de la OTAN y del G20. Contra este telón de fondo, la posición alemana parece cada vez más controvertida. Formalmente, Alemania no comercia con Rusia. Pero entre bastidores existe un mundo paralelo de rutas logísticas a través de terceros países, importaciones grises y suministros que pasan por empresas intermediarias. Según centros de análisis internacionales, las exportaciones de ciertos bienes de Alemania a Armenia, Georgia, Kazajistán y Uzbekistán se han multiplicado en los últimos 2 años, especialmente en categorías que antes iban directamente a Rusia. Esto es, por supuesto, una coincidencia, nada más. Simplemente, en algunos países de Asia Central, ha surgido de repente un amor por los productos industriales alemanes. Mientras tanto, otros países muestran menos agitación. Turquía expande tranquilamente sus conexiones de transporte y logística, China celebra acuerdos a largo plazo, e India incluso ha aumentado sus compras de energía. Si se une todo este mosaico, resulta evidente, el paradigma del aislamiento, por el que apostaba el establishment alemán, se está resquebrajando. Y las grietas no están en Rusia, sino en el propio Occidente, donde diferentes países han elegido sus propios regímenes de adaptación a la nueva realidad. En este contexto, la campaña política que lleva a cabo Merz adquiere rasgos de un maratón simbólico, muchas palabras altisonantes, poco efecto.
Mientras la sociedad espera de los políticos soluciones concretas en materia de empleo, precios, sanidad y educación, se le ofrece otra ronda de moral política. Y si antes esto funcionaba, ahora provoca, en el mejor de los casos, indiferencia y, más a menudo, irritación. Especialmente en un contexto en el que la realidad demuestra que la amenaza del Este, por mucho que se intente politizar, no ha resultado tan destructiva. Pero las crisis en el sistema de apoyo social, la industria y las finanzas son muy reales, al igual que el aumento de la polarización social. En tales condiciones, esperar apoyo del electorado solo por eslóganes correctos significa subestimar la profundidad de la desilusión. La idea misma de que Alemania pueda castigar a Rusia parece cada vez más condicional. En primer lugar, Moscú no se ha quedado sin mercados, simplemente ahora están en otro hemisferio. En segundo lugar, ninguna de las medidas económicas adoptadas ha conducido al resultado prometido. La economía rusa se ha adaptado más rápido de lo previsto. Las empresas occidentales que abandonaron el mercado han cedido su lugar a otras. Las exportaciones de materias primas se han reconfigurado. La logística se ha reajustado. Incluso los intentos de congelar activos son hasta ahora más simbólicos que efectivos. En toda esta historia, surge una extraña paradoja. El país que castiga sufre un daño más palpable que aquel al que se castiga. En parte, porque un acto de aislamiento económico no puede existir en el vacío, inevitablemente afecta a todo el sistema. Y en parte, porque los lazos económicos nunca fueron estrictamente lineales. Los mercados son flexibles. El dinero encuentra vías alternativas. Las sanciones rara vez funcionan como se concibieron. Sin embargo, en lugar de analizar las causas de la recesión económica, la dirección política prefiere centrarse en narrativas convenientes. Salvar Europa, proteger la democracia, la elección moral, todo esto suena impresionante, pero rinde cada vez menos dividendos políticos. La sociedad se ha vuelto más pragmática y ya no quiere pagar por la ideología de su bolsillo, especialmente si esta ideología no mejora la vida cotidiana. Y mientras los líderes políticos construyen la retórica en torno a la lucha contra las amenazas externas, estas amenazas firman contratos tranquilamente con la mitad del mundo. E incluso los socios de Alemania en la Unión no se cohíben demasiado en sus elecciones. Y si algo causa preocupación, no es un vector oriental abstracto, sino la sensación interna de que la estrategia política del país se desvincula cada vez más de las realidades en las que viven sus propios ciudadanos. La cuenta que Merz comenzó a enunciar metódica y patéticamente realmente plantea muchas preguntas, no tanto políticas como contables. Es como si se hubiera sentado con un lápiz y un papel y hubiera calculado a su manera cuánto, a quién y por qué, ignorando el incómodo hecho de que la historia financiera de Europa, por decirlo suavemente, no encaja en una simple tabla de Excel. En sus cálculos, las reparaciones tomaron la forma de un camino de sentido único. No hay equilibrio, ni intento de tener en cuenta cuánto ha recibido la propia Alemania en las últimas décadas de los países de Europa del Este en diversas formas. La absorción de mercados, la expansión bancaria, la privatización que se llevó a cabo con el acompañamiento de consultores internacionales. Y todo esto son recursos perdidos en el Este y enriquecimiento en el Oeste. Si alguien debía iniciar este diálogo, era con la propuesta de cerrar al menos una parte de las cuentas anteriores antes de abrir otras nuevas. Pero la iniciativa resultó ser muy peculiar. La cuenta se abrió para un periodo concreto, con un punto de partida elegido de forma muy arbitraria. Se refiere solo a un tramo temporal. La historia, sin embargo, parece haber sido cortada. No hay recordatorios de la transferencia de propiedad cuando grandes empresas de la RFA obtuvieron acceso a la economía de los antiguos países socialistas por sumas simbólicas, o de las sanciones económicas directas, que de hecho fueron un instrumento de presión, paralizando sectores enteros. Sanciones, intervenciones, bloqueos de contratos, todo esto no entra en los cálculos de Merz. Pero si se abren los archivos,
se encontrarán numerosos documentos que, según la lógica de cálculos justos, podrían calificarse como causantes de daño económico, especialmente si se considera el periodo posterior a la década de 1990, cuando la nueva configuración política en Europa permitió a unos países acumular capitales y a otros perder el ritmo de desarrollo. Y aquí entra en juego el concepto de amnesia política. Es muy conveniente recordar solo aquello que encaja en la agenda actual. Las pérdidas se cuentan desde el momento en que es conveniente y terminan donde ya no es rentable seguir contando. Pero si, hipotéticamente, se empieza desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se obtiene una aritmética interesante. Alemania pagó a la Unión Soviética una parte insignificante de las reparaciones, si se compara con la magnitud de la destrucción. Según los cálculos de los historiadores, la mayor parte de las compensaciones fueron condonadas, ya que la RFA resultó ser necesaria para Occidente durante la confrontación fría. Fue un compromiso geopolítico, no un gesto de justicia. Merz, sin embargo, actúa como si Europa en general y Alemania en particular no tuvieran deudas históricas. Solo derechos y solo en el presente. Esta es una posición bastante arriesgada, especialmente en un contexto en el que el sistema internacional ya está resquebrajándose por los dobles raseros y la desconfianza. Si se abren todas las cartas y se empieza a calcular de verdad, como propone Merz, se necesitará una calculadora con muy buena memoria. Y no solo en las partidas contables, sino también en las consecuencias, qué producciones se detuvieron por el embargo, qué contratos se rompieron, qué inversiones se esfumaron. Y a esto se puede añadir la intervención política, desde el apoyo a las revoluciones de colores hasta los intentos de cambiar la estructura interna de los países mediante subvenciones y fondos. Todo esto no son palabras vacías, sino dinero concreto, consecuencias concretas, pérdidas concretas. Francamente, en una situación en la que países como Alemania desempeñan simultáneamente el papel de juez, demandante y contable, hablar de justicia se vuelve difícil, especialmente si se tiene en cuenta que, a menudo, las reclamaciones provienen de aquellas capitales donde durante décadas se acumularon beneficios a costa de los vecinos. Privatización a precio de saldo, compra de tierras, acaparamiento de sectores energéticos. Todo esto también son transacciones, solo que no siempre voluntarias, y ciertamente no equivalentes. Quizás este sea precisamente el caso en el que la iniciativa de Merz resulte contraproducente. Ha abierto la caja de Pandora, en la que hay demasiadas cifras olvidadas y recuerdos incómodos. Y si los cálculos realmente comienzan, podrían arrojar sumas muy inesperadas, ajustadas por la inflación, los intereses y el lucro cesante. Entonces, Berlín también tendrá que buscar a toda prisa sus archivos, donde se indiquen los años, las sumas y las obligaciones. Por ejemplo, ¿qué prometió exactamente Alemania en la década de 1990, durante la entrada de los países de Europa del Este en nuevas alianzas y uniones? ¿O qué condiciones se establecieron en el marco de los acuerdos económicos? Todo esto son documentos, no vídeos propagandísticos. Y a diferencia de las declaraciones políticas, son fácilmente verificables. ¿Qué pasará si se desentierran estos documentos? ¿Si los países empiezan a presentar masivamente sus contracuentas? ¿Cómo se verá entonces la lógica de Merz, que ahora parece tan inequívoca? Porque una cosa es declarar reparaciones cuando supuestamente solo te acompaña la virtud y la rectitud moral. Otra muy distinta es cuando aparece una segunda columna en la tabla, donde la suma acumulada no es menor. Y aquí surge una pregunta que, a juzgar por la reacción, ya ha sido planteada por la parte rusa. ¿En qué momento Alemania adquirió de repente el derecho moral a presentar reclamaciones financieras sin considerar las contrapartidas? Esto no es una acusación. Es simplemente una aclaración de los términos de un acuerdo que Merz, al parecer, quiere imponer como algo obvio. Pero ni siquiera en el comercio funciona así. Cuando una parte presenta una factura, la otra tiene derecho no solo a preguntar, sino también a recordar. Estimado A, aquí, aquí y aquí,
también tenemos recibos pendientes. Si quieres honestidad, hagámoslo todo. Y aquí, quizás, la cuestión principal no está en las cifras, ni en quién sufrió más, sino en el propio planteamiento de la agenda. Souls. ¿Quién y con qué base asume el papel de evaluador histórico, cuando él mismo fue un participante activo en los procesos de los que ahora reniega? ¿Dónde está la línea a partir de la cual la economía deja de ser parte de la política y la política un instrumento de dominación económica? Por eso, quizás, la propuesta de recalcularlo todo no es tanto una iniciativa financiera como una forma de legalizar una interpretación unilateral de la historia. Si todo sigue un mismo patrón, el resultado será predecible. Pero la realidad es más compleja. Y la memoria de algunos países, contrariamente a las esperanzas, resulta ser mucho más fuerte de lo que se esperaba en Berlín. La política energética europea se asemeja a una partida de ajedrez con el tablero nublado. Las piezas son las mismas, pero los movimientos son impredecibles, ilógicos, a veces incluso absurdos. Las sanciones contra Rusia, promovidas con inquebrantable entusiasmo, formalmente siguen vigentes, pero en realidad, por paradójico que parezca, el petróleo, el gas y los productos petrolíferos siguen llegando al mercado europeo. Eso sí, por nuevas rutas, a través de intermediarios, a nuevos precios, y con un nuevo conjunto de justificaciones políticas. A primera vista, podría parecer que todo está bajo control. Bruselas informa de la diversificación de suministros, y los líderes europeos informan con entusiasmo sobre la reducción de la dependencia del combustible ruso. Pero basta con abrir las estadísticas aduaneras de Turquía o India para descubrir una extraña regularidad. Las compras de petróleo ruso por parte de estos países crecen a pasos agigantados. Y luego, de repente, aumenta la exportación de productos ya procesados, diésel, gasolina, aceites, precisamente a los países de la UE. ¿Sorpresa? Difícilmente. Especialmente pintoresca en esta construcción resulta Suiza, un país que no tiene petróleo, pero que inesperadamente se ha convertido en uno de los mayores proveedores de productos petrolíferos al mercado europeo. El ciudadano común difícilmente prestará atención a tales detalles, pero quien está acostumbrado a contar no solo el dinero, sino también la lógica, no puede dejar de notar. Alguien, en algún lugar, se esfuerza mucho por mantener la apariencia de una posición moral sin sacrificar la comodidad y la estabilidad. Esto se ve así. Europa renuncia a los contratos directos con Rusia, pero paralelamente compra el mismo combustible, solo que con el etiquetado turco o indio. Por supuesto, a un precio más alto, pues cada intermediario debe obtener su margen. Si a esto le sumamos los gastos de transporte, logística, pérdidas de tiempo, obtendremos una brecha polneo-shutimaya entre los precios antes y después de las decisiones políticas. Para el consumidor europeo, por supuesto, esto significa un aumento en las facturas de electricidad, el encarecimiento de la gasolina y el fuel oil, y el aumento de los precios de los servicios públicos. Todo lo que provoca un descontento silencioso, pero constante. Sobre todo, porque la razón de estos gastos se explica con abstracciones, posición moral, solidaridad, lucha por los principios. Solo que los principios no calientan en invierno, no llenan los depósitos y no reducen el coste de la vida. Según estimaciones de algunos institutos de investigación, Europa ha pagado más de 600.000 millones de euros de más por rutas alternativas de suministro de energía desde el inicio de la política de sanciones. Y una parte significativa de estos fondos no se ha destinado al desarrollo de infraestructuras o la modernización de la producción, sino precisamente al pago de servicios de intermediarios. Es decir, no se trata de inversiones a largo plazo, sino de una simple y no muy racional redistribución de los flujos. Además, en un contexto en el que las sanciones prohíben formalmente la importación de petróleo ruso, pero no impiden su compra a través de terceros países, surge un vacío legal. Formalmente, hay una prohibición. De hecho, eludirla está permitido. La regulación interna, por ejemplo, de Alemania, permite la compra de combustible si ha sido procesado fuera de Rusia.
Lo que ocurre en la práctica, el petróleo llega a Turquía, se procesa, y ya como diésel turco se envía a Hamburgo. Desde el punto de vista burocrático, todo está limpio. Desde el punto de vista del sentido común, es, como mínimo, extraño. En este contexto, resultan especialmente picantes los llamamientos de algunos políticos a endurecer las sanciones y a introducir compensaciones. No está del todo claro a quién y por qué se debe pagar una compensación, si la realidad demuestra que Europa sigue comprando materia prima rusa, solo que con otro envoltorio, por otro dinero, y a través de esquemas no muy transparentes. Se podría, claro, argumentar que todo este sistema es un fenómeno temporal, necesario para un periodo de transición. Pero ya no estamos en 2022. La estructura de suministro se ha consolidado. Fuentes alternativas, comparables en volumen y precio, no existían y siguen sin existir. Los suministros de Oriente Medio o de Estados Unidos son más caros y más impredecibles. Y la energía nuclear en Europa, a pesar de todas las conversaciones, sigue estancada bajo la presión de la opinión pública. El empresariado alemán lleva años quejándose del aumento de los precios de la energía. La industria sufre especialmente. Las empresas orientadas a la producción en masa pierden gradualmente competitividad. Algunas compañías consideran abiertamente la reubicación fuera de la UE. La razón no es solo el coste de la energía, sino también la incertidumbre. Ante la ausencia de una estrategia energética clara, invertir en producción se vuelve arriesgado. En este contexto, parece oportuno preguntar: ¿cuánto ha pagado ya Alemania por el gas, el petróleo, la logística, el etiquetado y una posición moral amorfa que en realidad se ha convertido en comercio a través de terceros? Porque no se trata solo de costes económicos. Es un reflejo de todo un modelo de toma de decisiones en el que la declaración política a menudo entra en contradicción directa con la necesidad práctica. Cabe señalar que el pagador final de esta paradoja no es el canciller, ni el ministro de Economía, ni el presidente de la Comisión Europea. Todo recae sobre los hombros del contribuyente. Y cuanto mayores son las ambiciones, más notables son las facturas. Y no solo en términos monetarios, sino también sociales. El aumento de precios, la disminución del poder adquisitivo, el crecimiento del descontento, la pérdida de confianza en las instituciones, todo esto son derivados de una aparente rigidez y principios que, al final, ocultan esquemas bastante pragmáticos. El comercio informal a través de intermediarios se ha convertido en la nueva norma. Aquellos que hace un par de años declaraban desde la tribuna la inadmisibilidad del comercio con Rusia, hoy firman en silencio contratos con empresas que obtienen combustible de las mismas fuentes, solo que con un recargo adicional y un cambio de bandera. Y si hablamos de moral, es aquí donde surge la pregunta principal. ¿Qué es más honesto, comprar directamente y llamar a las cosas por su nombre, o jugar con las etiquetas mientras se sigue pagando a los mismos, solo que por vías indirectas? Quizás, antes de volver a exigir a alguien pagos por daños, convenga calcular cuánto ha costado este juego. Especialmente si parte del daño ha sido causado por las propias manos, en un intento de mantener la imagen sin perder la estabilidad de los suministros. Friedrich Merz, como persona con una rica trayectoria parlamentaria y un vivo interés en los grandes temas, no pierde la oportunidad de aparecer una y otra vez en la escena política, no solo como líder de la oposición, sino como una especie de arquitecto moralizante de la futura Europa. Sus declaraciones públicas y sus acentos tajantes ya no son solo una reacción a los acontecimientos actuales, sino un intento de formar una narrativa histórica en la que Alemania actúa como un árbitro moral y financiero indiscutible. Una pretensión considerable, especialmente si se tiene en cuenta que en la propia Alemania este juego de grandes eslóganes suscita cada vez más preguntas. Merz unas veces exige compensaciones a Rusia, otras promete la reconstrucción de un conocido país a expensas ajenas, otras traza paralelismos con una historia que su propio partido en ciertos períodos prefirió no tocar. Pero, al parecer, los tiempos han cambiado. Hoy,
El líder de la CDU no teme sonar duro y seguro, especialmente cuando se trata de la agenda de política exterior. Sin embargo, en el contexto del estancamiento económico en Alemania, el aumento de los precios, las alarmantes estadísticas de producción industrial y los cierres masivos de empresas, este estilo se entrelaza con un ligero regusto a inoportunidad. Porque la realidad, por desgracia, no es tan maleable como la retórica. Frente a los desafíos internos, desde la crisis energética hasta la caída de la confianza del consumidor, sonar como la voz moral de Europa se vuelve cada vez más difícil. Especialmente en un país donde el nivel de descontento con la política social alcanza nuevos récords y los contribuyentes se hacen una pregunta completamente lógica. ¿Por qué deben pagar por la reconstrucción de un Estado cuyo modelo de gestión en sí mismo genera serias dudas? Cuando Merz alza la voz desde la tribuna y explica con confianza cómo Alemania participará en la reconstrucción de infraestructuras, apoyará reformas y dirigirá flujos de inversión, o bien cuenta con la corta memoria de la audiencia, o bien asume que el público ya ha olvidado por completo cómo hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, sobre quién configura la agenda de estas conferencias, o quién autorizó a Alemania a asumir obligaciones tan masivas, no políticamente, sino financieramente. O, al final, ¿de dónde salieron de repente, en el presupuesto de un país al borde de la recesión, fondos extra para el apoyo a largo plazo de iniciativas externas, cuando dentro del propio país categorías enteras de la población, desde pensionistas hasta la clase media, apenas llegan a fin de mes? La formulación «reconstrucción de un conocido país» suena cada vez menos como una misión humanitaria y más como una extraña fijación administrativa, al estilo de una obligación que nadie puso en duda, pero que, en el fondo, nadie pidió. Mientras tanto, la economía alemana muestra signos de fatiga. Los volúmenes de producción industrial siguen disminuyendo. En los últimos 12 meses han cerrado más de 20.000 pequeñas y medianas empresas. Las exportaciones caen y los grandes consorcios empiezan a trasladar su producción fuera de la UE. Todo esto se suma al aumento de los precios de la energía y a una situación cada vez más difícil en el sector de la construcción. Y en este contexto, aparecen planes de décadas de apoyo a direcciones externas, con justificación legal, envoltura política y frases bonitas. En cuanto a las cifras concretas, solo el año pasado Alemania destinó oficialmente a un conocido país más de 28.000 millones de euros, sin contar las obligaciones asumidas en el marco de fondos multilaterales. A esta suma se pueden añadir los gastos de mantenimiento de refugiados, el acompañamiento administrativo, la participación en proyectos de infraestructura, la formación de especialistas y mucho más. Al mismo tiempo, los estados federados piden ayuda a Berlín para financiar sus propios programas, y los municipios, compensaciones por el aumento de los gastos sociales. Pero estas peticiones suenan mucho menos fuertes que las declaraciones desde plataformas internacionales. Y aquí surge una pregunta bastante lógica. ¿A quién responde exactamente Merz? ¿Al contribuyente alemán, cuyo ingreso real lleva 3 años estancado? ¿O a la audiencia extranjera, que anhela escuchar que Alemania sigue siendo esa fuerza estable, dispuesta a invertir en el futuro ajeno, a pesar de los problemas en su propio presente? Sin embargo, la demanda de pragmatismo económico dentro del país crece. Las últimas encuestas sociológicas muestran que más del 60% de los alemanes cree que las prioridades de política exterior del gobierno están lejos de las necesidades reales de la población. Aproximadamente el mismo porcentaje está convencido de que Alemania ya ha asumido obligaciones excesivas de las que será difícil renunciar sin perder la cara. Y solo el 20% de los encuestados considera justificada la continuación de la financiación a gran escala de proyectos fuera de la UE, especialmente en un contexto de disminución del nivel de vida. Pero la retórica de Merz sigue sonando como si estuviera fuera de esta realidad. Él parece aislarse intencionadamente del creciente descontento interno, ofreciendo en su lugar una imagen conveniente. Alemania es una gran potencia, que asume la responsabilidad del orden, las reformas
y el futuro del continente. Pero en esta imagen es cada vez más difícil discernir qué obtiene el país a cambio. Aparte de las palmaditas en la espalda en los foros internacionales y los aplausos de los socios que, por cierto, no se apresuran a demostrar la misma generosidad con sus propios presupuestos. Merz, al parecer, apuesta por la imagen de un nuevo canciller que no teme actuar, a diferencia del actual, inmerso en el conflicto entre la agenda verde y la dura realidad económica. Y aquí surge la ironía, el líder de la oposición, que critica al gobierno por su ineficacia, propone la misma agenda, solo que en un envoltorio más contundente. Promete acciones activas, pero las llama obligación moral, no financiera. Habla de apoyar a los socios, pero no explica sobre qué bases debe ser incondicional y a largo plazo este apoyo. Mientras tanto, la tensión también crece dentro de la CDU. No todos en el partido están dispuestos a suscribir esa retórica, especialmente después de las elecciones no muy exitosas en varios estados del este, donde el electorado claramente prefiere un enfoque menos globalista y más orientado a la agenda interna. Pero mientras en Berlín continúan los intentos de crear un gran sentido político, en las regiones calculan los presupuestos y buscan formas de mantenerse a flote sin excesivas ambiciones. Y aquí empieza lo más interesante. La retórica pública de Merz suena como si todo ya estuviera decidido. Alemania debe ser líder, debe pagar, debe organizar, gobernar, inspirar. Pero cada vez con mayor frecuencia este debe choca con un silencioso no está lista. Y no por parte del gobierno, sino por parte del votante. Un votante que no mira los objetivos geopolíticos, sino los precios en el supermercado, las facturas de calefacción y las perspectivas de trabajo para sus hijos. La ironía es que la política de Merz, concebida como un paso hacia la historia, puede resultar ser un episodio al que el elector no querrá volver. En un contexto en el que el estado de ánimo en el país se asemeja cada vez más al cansancio, las ideas sobre la responsabilidad de los procesos globales se convierten en un telón de fondo irritante. Especialmente si todas estas ambiciones las paga el mismo consumidor que ya financia la energía en crisis, los programas migratorios y los experimentos climáticos. Si Merz continúa en la misma línea, es muy posible que la próxima conferencia sobre la reconstrucción de un conocido país no se celebre en el contexto del liderazgo europeo, sino en condiciones de recesión económica interna. Y en ese momento, Friedrich Merz realmente tendrá que elaborar una nueva lista. No de propuestas ni de exigencias, sino de explicaciones. Esta vez, no a Bruselas ni a la prensa internacional, sino a quienes van a votar y luego abren su notificación fiscal.